Gracia y paz, amados hermanos. Uno de los pecados que me parece que la Biblia deja bien claro que Dios aborrece profundamente es el pecado de la soberbia. El Señor afirma resistir a los soberbios y conceder gracia a los humildes. Y a veces vemos que la soberbia se puede manifestar de distintas maneras. Y en este caso me gustaría hablar de un tipo de soberbia que cada vez está predominando más dentro del cristianismo. En nuestro cristianismo, en nuestro contexto, cada vez aparece más la soberbia intelectual. Personas que alardean de sus conocimientos, incluso hasta el punto de menospreciar a otros que saben menos. Les voy a contar el caso de un joven que pertenecía a una iglesia donde había un buen pastor, un hombre de Dios, un siervo del Señor que tenía un buen conocimiento del Evangelio, un hombre dedicado a cuidar a la iglesia, un hombre de buen testimonio. Nunca había estado metido en ningún problema. Nadie había dicho nada contra su testimonio que fuese verdad. No era perfecto, claramente a lo largo de los años de ministerio habría cometido algún que otro error como todo el mundo, pero era un hombre íntegro, un hombre que cumplía los requisitos bíblicos para poder pastorear en cuanto al carácter. Un hombre que además desde su sencillez explicaba la palabra con celo y con cuidado. Nunca se había lucrado de la iglesia, jamás se le podría decir ser un hombre interesado en el dinero en la congregación. Un hombre que a nivel de matrimonio tenía un buen testimonio, que los hijos decían que era un excelente padre y la esposa hablaba muy bien de él. Es decir, un hombre que en la iglesia nadie tenía problemas con él, más allá de alguno que como en cualquier iglesia se podía haber ido protestando por algo, ¿no? Por alguna corrección, porque le llamaron la atención al pecado, pero la verdad es que era un pastor muy bueno, un pastor que realmente de estos que tampoco hay tantos a día de hoy como para despreciarlo, ¿no? Pero apareció un joven que estaba en esa congregación, un joven que desde el principio amaba mucho a su pastor, un joven que respetaba mucho a su pastor y que cuando él conoció al Señor, su pastor era un gran referente para él. Pero en ese trayecto, en ese camino, el joven empezó a descubrir las doctrinas de la gracia. Y les cuento esta historia porque yo la sé de primera mano. Empezó a descubrir las doctrinas de la gracia y eso le llevó a investigar mucho, mucho, mucho. Es decir, empezó a leer libros de todo tipo. Empezó a leer los libros de John MacArthur, libros de R. C. Sproul, empezó a leer libros de autores de antes como Spurgeon, leyó a Jonathan Edwards, leía a los puritanos, empezaba a estudiar las grandes confesiones de fe, llegó a leer incluso a Agustín de Hipona, hablar de los padres de la iglesia y empezar a usar ese lenguaje de seminario. Además de eso, se apuntó a un buen seminario teológico, a un seminario de línea reformada y claramente en su iglesia ahora no había nadie que tuviese tanto conocimiento como ese joven. Un joven de 21 años, un joven apasionado por entender más y más de la palabra, pero que de repente empieza a mirar a su pastor con otros ojos. Los sermones que antes le edificaban ya no le resultan edificantes. Y tú piensas, ¿es porque predica mal el pastor? No, no predica mal. Claramente el pastor no cita a Spurgeon en los sermones, ni a Calvino, ni a Lutero, ni a Jonathan Edwards. Y el pastor, la verdad, no tiene mucho interés en un seminario reformado y no es el mayor lector de libros de línea reformada. El pastor es un hombre que estudia las escrituras, tiene comentarios bíblicos, estudia a fondo la palabra y lo único que quiere es entender la palabra y explicar a la iglesia y sí lo hace de una manera sencilla. Y puede ser que en algún punto doctrinal ese joven tenga alguna diferencia y alguna otra persona de la congregación, pero el problema es que dentro del corazón de ese joven empieza a pensar que él está por encima de su pastor, en el sentido intelectual, que él sabe más. Ahora su pastor ya no le parece su pastor, ahora su pastor le parece un niño al que hay que enseñar, un niño que tiene que aprender. Y eso no significa que los pastores no tengan que aprender, porque al final todo pastor seguirá siendo un discípulo toda la vida y un aprendiz
toda la vida, hasta que esté en la gloria. Pero lo que realmente pasó en el corazón de ese joven es que le invadió la soberbia intelectual. Ahora solo debatía con los hermanos, solo criticaba las cosas, solo hablaba de cómo podía desarrollarse mejor el sermón expositivamente. Y repito, no estaba en una iglesia antibíblica, simplemente en una iglesia que ahora no cumplía sus expectativas intelectuales y quería irse a otro lugar, pero no había nada en la zona, así que ese joven se empeñó, como ahora creía que era un gran maestro, como ahora creía que era un gran entendido, a empezar él a enseñar a las personas y empezó a trabajar por su cuenta, enseñar a otros, sin ser pastor, sin que nadie verificase sus aptitudes para eso, y en el camino destrozó su familia, destrozó a otros. ¿Por qué? Porque tenía mucho conocimiento. La verdad es que si le pasásemos un test, sacaría un 10 seguramente en la parte teórica, pero no tenía carácter, no tenía madurez, no tenía humildad, no tenía amor por las almas, tenía más amor por la predicación que por los que predicaba él. Tenía más amor por el conocimiento que por las personas. Tenía más amor por su propia intelectualidad que por la grey. Y por eso él nunca fue un pastor. Él simplemente era un hombre con mucho conocimiento y un hombre joven con necesidad de un carácter mucho más piadoso. Pero le ganó la soberbia intelectual. Este caso es un caso que puede llevarse al corazón de todos nosotros. Quizá este caso puede ser extremo y no lleguemos a ver cosas parecidas como lastimar una familia, dividir una iglesia o menospreciar hasta ese punto a un pastor. Pero la soberbia intelectual nos puede llenar el corazón de tal manera que empecemos a menospreciar a las personas simplemente por un tema de conocimiento. Y debemos recordar algo. No solo la soberbia es un pecado sin sentido en el corazón de un ser pecador, porque reconocer nuestra miseria, y más entendiendo las doctrinas de la gracia, partiendo de la depravación total del hombre, donde no queda cabida para la soberbia, o no debería. Obviamente entendemos la soberbia porque entendemos la depravación total, pero una vez entendemos la depravación total y que todo es por pura gracia, eso debería ser un remedio contra nuestra soberbia. Pero nuevamente, la soberbia intelectual es el reflejo de que seguimos batallando con el pecado, pero eso puede lastimar a muchas personas que nos rodean. Nos va a impedir tratar a las personas como es debido, porque siempre vamos a tener una superioridad, no moral quizá, pero sí intelectual. Nos vamos a creer más listos, más doctos, y por eso ninguna enseñanza nos va a valer a no ser que enseñemos nosotros. Ningún debate vamos a hacerlo queriendo aprender, siempre queriendo ganar y enseñar. Y nunca escucharemos a otras personas porque todos nos van a parecer pobres ignorantes que tienen mucho que escucharnos a nosotros, pero nada que aportarnos. La soberbia intelectual no va unida al conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque en el fondo, cuando nosotros vamos a conocer a Dios verdaderamente y no leer libros sobre Dios y sobre teología y sobre doctrina, sino conocer verdaderamente la persona de Dios, eso implica oración. Y en la oración implica también humillación. Por eso no podemos separar el conocimiento de la oración, no podemos separar teología de oración, no podemos separar conocer a Dios de estar con Dios. Nosotros debemos entender que tenemos un llamado a caminar con Dios y ese llamado a caminar con Dios va a nutrir nuestro corazón de la humildad que caracteriza a nuestro Señor Jesucristo. Va a tratar con nuestro orgullo y con nuestra soberbia y cuando estemos delante de un Dios tan majestuoso, entenderemos que nuestro conocimiento es sumamente limitado y eso nos va a salvaguardar de pensar que somos los reyes de la intelectualidad cuando todavía no sabemos tanto como pensamos. E incluso si por la gracia de Dios llegásemos a saber mucho, estando en comunión con Dios, nuestro corazón será tratado de orgullo, soberbia y arrogancia y veremos en nuestro conocimiento una herramienta para el bien de los hermanos. La humildad también nos llevará a entender que aunque yo pueda saber de algunas áreas bastante más que otros, otros tienen mucho que aportarme y mucho que enseñarme. Y sobre todo recordar que la vida cristiana no se trata solamente de conocimiento, sino también de carácter. La Biblia nos llama a crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesús, no solamente en el conocimiento, también en gracia.
El apóstol Pablo le dice a Timoteo que debe disciplinarse a sí mismo para la piedad. Entonces nosotros debemos recordar que incluso a la luz de la palabra, el conocimiento no puede estar separado del carácter. El conocimiento no puede estar separado del amor. Porque cuando separamos el conocimiento del amor y del carácter, lo que tenemos es un conocimiento que envanece, como dice en la palabra de Dios. Debemos cuidarnos mucho de esa soberbia intelectual que simplemente nos va a llevar a ser críticos de las personas. Eso no significa que no vamos a analizar las cosas como buenos bereanos que debemos ser según la palabra, pero lo vamos a hacer siempre también en humildad y en amor, no creyendo que ya nadie tiene nada que aportarnos. ¿Cuántas personas a veces empiezan a vivir su fe de tal manera que ahora solo los 4 o 5 grandes maestros tienen algo para ellos? Fuera del seminario y de los grandes expositores, nadie de su iglesia, porque son simples y humildes cristianos con un conocimiento fundamental básico, nadie tiene nada que aportarles. Ellos están ahí dispuestos a enseñar a todos, pero ¿a quién le van a pedir un consejo? Pues les digo una cosa, a mucha gente, porque existen muchas personas que tienen un conocimiento del Evangelio quizá un poco más pequeñito, pero tienen un carácter humilde, un carácter piadoso, un carácter santo, un carácter que representa fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Y por el otro lado tienes a veces a personas que transbordan libros y conocimiento llenos de arrogancia, orgullo, soberbia y mal temperamento. Ahora te pregunto, ¿cuál crees que agrada más al Señor? Hay que tener conocimiento, sí, hay que estudiar y seguir aprendiendo cada día, pero no es solamente conocimiento. Recuerden que yo creo que alguien que puede tener mucho más conocimiento que nosotros puede ser tranquilamente Satanás, el mismo diablo, y no por eso lo vamos a tomar como un ejemplo a seguir porque sabe mucha Biblia, ¿verdad? Entonces, saber Biblia no significa ni siquiera que hayas nacido de nuevo. Y a veces es el fruto lo que te delata y no el conocimiento. Una persona llena de soberbia intelectual puede estar transmitiendo a todo el mundo conocimiento, pero con su vida reflejando que todavía no ha nacido de nuevo. ¿O no sería Nicodemo un hombre que tuviese mucho conocimiento en su contexto de la ley de Dios, pero era necesario nacer de nuevo? Debemos cuidarnos del pecado de soberbia y especialmente de la soberbia intelectual. Saber es algo maravilloso siempre que vaya acompañado de piedad, amor y humildad. Por eso, no separemos nuestro conocimiento de nuestro tiempo a solas con Dios. Bañemos nuestro estudio con horas de oración en la presencia del Señor. Es en la oración que el Señor va a tratar con nuestros corazones para que no sepamos solamente mucho, sino lo más importante, que vivamos todo lo que vamos aprendiendo. Espero que este consejo nos ayude a todos y que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a guardar nuestro corazón de ese terrible pecado, que no solo nos va a lastimar y nos va a afectar en nuestra comunión diaria con Dios, sino que además puede herir a los que nos rodean y a una iglesia bonita, a una iglesia del Señor, a una iglesia hermosa y fiel, pero que por causa del pecado de soberbia de algunos parece que ya no es tan buena iglesia. Cuidado con eso en el corazón.